Hola, muy buenos días, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante llamado ¿cómo conocer la Biblia? ¿Cómo conocer la Biblia? Hoy en día las personas no conocen la Biblia y como no conocen la Biblia, no conocen a Dios, al Dios creador del cielo, la tierra, el mar, el universo. Ese Dios que sabe el nombre de cada una de las estrellas, ese Dios que sostiene la tierra sobre la nada, ese Dios extraordinario que ha mandado a su Hijo para darnos salvación y conocerle. Pero hoy en día la verdad está en guerra, la verdad está en guerra. Hoy en día han puesto en primer lugar a las personas. Han puesto las tradiciones, los mandatos de hombre, las filosofías huecas. Las personas creen que venimos de una explosión y pintan que venimos millones, millones sin ellos haber estado en ese entonces, en ese lugar. Pero la palabra de Dios da un propósito al ser humano. Ha dado un propósito perfectamente bien trazado a lo largo de la escritura. Este libro que tiene más de 31.187 versículos, donde no hay ninguna discrepancia. De los 31.187 versículos que habla la Biblia, no hay error alguno, no hay una discrepancia. Todo viene en una perfecta armonía y desde principio a fin hablan del Salvador. Jesucristo dijo, llamó ser Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo que él intentaba conocer la verdad como filósofos. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, o sea, no, nadie va a conocer a Dios o a estar a la presencia de Dios a través de Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y solamente a través de Él puedes tú conocer a Dios. La, Oseas capítulo 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, el conocimiento hacia Él, hacia Dios. La, ge- la política falla, las religiones fallan. ¿Por qué? Porque están constituidos hombres falibles, seres humanos falibles, pero el que te estoy hablando es alguien infalible, que es el creador del universo y dio su palabra, el regalo más extraordinario que pudo haber dado Dios al hombre para conocerle. Es la palabra de Dios. A través de 40 40 autores en diferentes épocas durante más de 2000 años que no se conocían en diferentes naciones en tres, en tres lenguas, en griego, hebreo y arameo, y todo para revelarse al ser humano. Dios dio revelación directa al hombre para poder plasmar la palabra de Dios y lo ha conservado hasta el día de hoy, cambiado millones de vidas. Esta palabra, pero es necesario aprenderla. Para tú conocer a Dios, necesario aprenderla y aplicarla en tu vida realmente para poder llevarla a cabo en tu vida. Por eso el día de hoy quiero presentarte 5 formas para hacer la Biblia tuya. La palabra de Dios puede ser la herramienta para tu vida. Dice la Escritura que, el, que la palabra de Dios nos va a ayudar a poder a poder buscarlo, conocerle. Mira, son cinco puntos que nos van a ayudar a poder comprender más y más de la Biblia. Dice 2 Timoteo 2:5, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzar, que usa que, con precisión la palabra de Dios. Es algo que puedas leer la Biblia para poder conocer al Dios maravilloso que te estoy hablando. Dice el primer punto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos, esta carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo para presentarte en contexto este versículo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Resulta que Pablo está dando unas instrucciones, cómo podemos ser salvos, cómo podemos eh, tener la vida eterna, es a través de la fe porque el hombre busca su propia justicia. La Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Hay una mentira que hoy en día se propaga que por obras vamos a poder ir al cielo. No. Le dice la Biblia que
no por la propia justicia del hombre, sino por la fe en, en, el, en la fe en la obra de Cristo. En la traducción, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios se traduce como la palabra de Cristo, el Evangelio. Entonces, las personas son salvadas por escuchar el Evangelio. Es necesario escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesario escucharla para poder crecer tu fe, para crecer en fe, para crecer en conocimiento de este Dios extraordinario, este Dios que no hace distinción de personas, eh, el- eh, este Dios que cambia a un pueblo rebelde y desobediente. La palabra de Dios hace el milagro de transformar al ser humano de muerte a vida, de pecador, rebelde, desobediente a una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Segundo punto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ya están escritas porque el tiempo está cerca. Dios se reveló a Juan y le dice, es necesario, es doblemente feliz, bienaventurado significa doblemente feliz, el que lee y el que oye la palabra de esta profecía. Es una revelación directa de Dios. Es necesario leerla, escuchar la palabra de Dios y es necesario leerla todos los días. Es necesario, dice la Escritura en en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El poder leerla y obedecerla, llevar a la práctica, te va a ir todo bien, dice Josué 1:8, escrito eh, Dios a través de eh, Moisés aconsejando a Josué. Y luego dice en la tercera, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. El tercer punto es importante, estudiar la Biblia, estudiar la Biblia. Primer punto, escucha la Biblia. Segundo punto, es necesario leer la Biblia para que te vaya bien, para poder practicarla, obedecerla, para que te vaya bien en en esta tierra. El tercer punto, memoriza la Biblia, es necesario memorizarla. Pero el tercer punto dice que seamos como los de Berea, que eran nobles, eran sinceros, leales y honestos para escudriñar y estudiar la Biblia. Es necesario que cualquier cosa que tú escuches con relación a Dios pase por el filtro de la palabra de Dios para ver si realmente es lo que dice la Biblia. Necesario, porque por eso se han hecho cientos de religiones por por lo mismo, por no pasarlo al filtro de la escritura, porque la palabra de Dios no falla. El hombre sí, pero la palabra de Dios no. Los de Berea eran hombres sinceros, leales y honestos que veían, que rechazaban lo falso, que no podía entrar error alguno en las enseñanzas. Es necesario, la palabra de Dios no miente, dice Salmo 19 que es perfecta, fiel, justa, pura y verdadera. Cuarto punto, memorice la Biblia. Necesario memorizarla para tenerla en la mente, para que todo lo que tengas en tu mente lleno de la palabra de Dios va a ser lo que vas a actuar. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tú, joven que me escuchas, guarda la palabra de Dios, pero también llévala a cabo. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la Biblia va a ayudar a que no peques contra el Dios Santo, que no lo insultes, que va a evitar que peques. El, el, el memorizarla, vas a tener la palabra de Dios y te va a ayudar a poder controlar este cuerpo carnal que se revela. Es una lucha diaria. Si tú te entregas tu vida a Cristo, es una lucha. Esta es una guerra. Dice la Escritura que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago 4:7 dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es una guerra. Tu carne va a querer desobedecer a Dios, pero tu espíritu va a querer obedecer a Dios. Tú necesitas si eres hijo de Dios, vas a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Porque si tú creíste en el Evangelio y no obedeces, va a venir la disciplina. Disciplina de Dios por tu rebeldía y tu desobediencia. Incluso si estás ya conociendo de la verdad y sigues pecando, practicando el pecado,
hasta puedes ser disciplinado en muerte. Imagínate, con Dios no se juega. Por eso Dios, o estás con Dios o no estás con Dios. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni caliente ni frío y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Con Dios, estamos con Dios o estamos sin Dios. Necesario. El Salmo 119 tiene más de 54 versículos y hablan acerca eh, de las cualidades de la palabra de Dios, lo importante de la palabra de Dios. Es la mejor arma, la espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es espada que penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y el corazón del hombre. La palabra de Dios es la arma más poderosa para contra el pecado. Pues es necesario que la estés meditando, es necesario que la tengas en mente para poder, cuando venga el pecado, la tentación, la tengas aquí, cuando venga la tristeza, cuando venga las situaciones más difíciles de tu vida, tú tengas la palabra en tu mente y puedas confiar en Dios y tu fe no falte, tu fe está firme como roca, confiando en el Creador, que Dios tiene todo bajo control porque Él es soberano, Él todo tiene todo bajo control. El último punto dice, medita en la Biblia. No es algo que medites en la Biblia, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es similar a lo que dice Josué 1:8. El estar cimentados en la palabra de Dios vas a poder dar frutos, vas a poder ser de bendición para las personas, siempre y cuando tú la lleves a cabo en la práctica. La palabra de Dios necesitamos llevarla a la práctica, no solamente con conocimiento, pero no es que tengas el conocimiento, porque si estás divagando en tonterías, en cosas de los hombres, tradiciones huecas, filosofías huecas, no te sirven para nada. Lo que es necesario es conocer la palabra de Dios y llevarla a cabo. Y estos puntos, estos 5 puntos nos van a ayudar a- para, para poder vencer el pecado, para poder caminar agradando a Dios. Segunda Timoteo 2:5 dice, para ser aprobados por Dios, la palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra de Dios vamos a estar aprobados con Dios. El segundo punto, primera de Pedro 2:2 dice, desea como un niño espiritual eh, la, el alimento no adulterado nos va a ayudar a crecer en salvación y también para los de, nos va a ayudar a estar, crecer en salvación y también salvar a los que nos rodean. Si tú vives conforme lo que Dios manda, vas a poder ser de testimonio, ser luz al mundo de afuera, los de tu trabajo, los de tu familia, la gente porque vas a estar practicando. Dios va a estar mostrándose a través de ti. Tercer punto, Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. La palabra de Dios, estar lleno de la palabra, de meditar, leer, practicar la palabra de Dios, no vas a pecar contra Dios, no vas a ofender a Dios. Vas a conocer al creador del universo, al verdadero Dios que te habla, al extraordinario Dios que te hablo, y vas a poder vivir en paz, confiando en Dios. No como hoy en día las personas se han creado un Dios y se han inventado un Dios a su manera, como un ídolo que nada más está como especie de Santa Claus para nada más cumplir todos tus antojos. Pero cuando viene la prueba, estas personas desfallecen. El Salmo 119:38 dice, confirma tu palabra, produce reverencia. La palabra de Dios te va a ayudar a tener reverencia, un temor reverente a Dios para poder darle el respeto que merece al Creador del universo y saber que Él merece honra y gloria. Salmo 119:105, lámpara mesa a mí tu palabra, lumbrera mi camino. eh, Sobre un mundo de oscuridad, Dios te va a dar la luz para caminar rectamente y dónde caminar adecuadamente en este mundo perdido. Segunda Timoteo 3 dice, toda escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios. Dios inspiró a santos hombres de Dios, íntegros hombres de Dios para revelarse y no mentir. Toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para corregir, para redarguir, regañar, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena hombre, perfecto y cabal. Es necesario. Dice Lucas 11:28, dice, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan van a ser bendecidos. Dios te bendice a través de la palabra de Dios. Es necesario leerle y obedecerla para ser bienaventurado, doblemente feliz. Levítico y Deuteronomio, estos dos, en la parte última,
de estos dos libros habla de las grandes bendiciones que tiene el poder obedecer la palabra de Dios. Dios prosperará tu vida, pero es necesario primero conocer a Dios a través de Jesucristo, su obra en la Jesucristo, su obra que hizo Jesucristo morir por tus pecados, y solamente necesitas ahora en adelante caminar en esa verdad. Dice 1 Timoteo 4:13, la palabra de Dios nos va a ayudar a exhortarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros, exhortar a tu hermano en amor. Seamos como los de Berea, que ellos eran nobles y sinceros, leales para buscar la verdad. Y estamos en una guerra de la verdad porque hay de tantas mentiras. La palabra, la verdad debe de brillar, debe de ser luz, que es la palabra de Dios, aquella que no miente. Hechos 17:11 dice, con ansia examinó la escritura todos los días. Es lo que hacía la iglesia primitiva, buscarla como plata y oro, Proverbios 2:4. Estuve investigando y hay personas que no, Johannesburgo, aquí hay más de 23,000 toneladas de tierra. Las personas, más de 25,000 personas trabajan 24 horas al día para buscar un tarrón de arroz, lo que queda un tarrón de arroz, oro. Entonces buscan ansiosamente más de 23,000 toneladas para buscar un poquito de oro. La palabra de Dios es el oro puro que la gente desprecia y no quiere escucharla ni leerla. Deuteronomio 11:18, grábatelo en tu corazón y en tu mente la palabra de Dios. Deuteronomio 11:19 dice, enseñándole a los niños durante todo el día. Es lo que debes de enseñar, de tantas tonterías que hoy en día enseñan, de que hay muchos géneros en el mundo, que hagas caso a lo que dice en tu carne. La palabra de Dios va a enseñar, instruir a niños que viven en rectitud. Mismo Jesucristo en la tentación Jesucristo citó las escrituras. Cuando Satanás vino en el desierto, cuando 40 días estuvo en ayuno Jesucristo en el desierto, vino Satanás y lo tentó. Y Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Dice que le dijo, si eres el Hijo de Dios, eh, convierte esta piedra en pan. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesucristo se defendió, citó la escritura. Luego le dice, si eres el Hijo de Dios, lo llevó a un penáculo alto y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate porque no perecerás. Y le dijo, que citando la escritura, que Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego lo lleva a un monte alto y le dice, si tú postrado me adorares, te daré todas estas naciones. Jesucristo le dijo, lo citó la escritura, dijo, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es necesario que la gente conozca que para poder vencer el pecado, la tentación, cualquier tipo de pecado, necesario que vaya a la escritura, practique la escritura, tenga la escritura en la mente, memorice la escritura, el hacer la voluntad de Dios. Salmo 48, el deseo de hacer la voluntad de Dios es necesario y urgente. Es necesario que las personas vayan a la escritura, que confíes. Antes de leer la escritura, te recomiendo lo que dice 1 Pedro 2 del 1 al 2, echando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, todas las tradiciones detracciones de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Es necesario que para antes de leer la escritura confieses tus pecados, te pongas a cuentas con Dios, ores a Dios, te humilles delante de Dios para que comprendas. Hay gente que lee la Biblia y no la comprende. ¿Por qué? Porque no se pone cuentas con Dios. La Biblia es un libro sagrado que necesitas tú ponerte a cuentas con el autor, primeramente, conectarte con el autor para poder comprender la escritura. El Espíritu Santo, primero estar en obediencia para que el Espíritu Santo te muestre, te revele claridad, orar por sabiduría a Dios para que puedas comprender la escritura, que Dios te ayude. Él quiere ser feliz. Mira lo que dice Salmo 1:1 al 2, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que y no se siente en silla de escarnecedor, sino que la ley del Señor medita de día y de noche. Bienaventurado es la persona doblemente feliz. El meditar y llevar a cabo lo que dice la Escritura te va a dar una paz y una felicidad inexplicable. Es necesario que
seas disciplinado, que te pares temprano y dediques un tiempo primeramente con Dios antes de hacer cualquier otra actividad, seas disciplinado en tu lectura de la Biblia, en audio, puedes escuchar predicaciones bíblicas. Es necesario que puedas estar memorizando la escritura, disciplinando, caminando en santidad, es necesario. Es urgente que nosotros meditamos la Biblia y compartamos la palabra de Dios. La fe verdadera muestra que vive la palabra de Dios. Vivimos para Él, vivimos para Él. Necesario, dice la palabra de Dios, Lucas 6:46. ¿Por qué me dice, Señor, si no hace lo que yo te digo? La fe verdadera lleva a cabo la palabra de Dios, practica la palabra de Dios. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia habla la voluntad del Padre. Es necesario que tú puedas leer este libro, que puedas tú amar este libro, porque vas a poder conocer a Dios y es necesario que la compartas a tu vecino, a los de tu trabajo. Y necesitas leerla. Este libro de los 15 años que llevo leyéndola, no he encontrado error alguno. Este libro sigue cambiando millones de vidas. Este libro es necesario, te va a dar, es la arma de doble filo. Le dice la palabra de Dios que es como martillo que quebranta, es espada de dos filos, es lumbrera tu camino para poder vencer el pecado y de tantas mentiras pueda brillar la verdad. Que tengas un excelente día, que ojalá puedas tú poder tomar este consejo y podamos estudiar, meditar la palabra de Dios. Es necesario lo que vimos el día de hoy. En resumen, necesitamos leer la palabra de Dios, escuchar la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Que tengas un excelente día. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.